Los que derraman sangre inocente es el título de nuestra reflexión de hoy. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19 dice: Hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente. Continuamos con nuestros estudios sobre las cosas que Dios aborrece. Tras haber reflexionado sobre los ojos altivos y la lengua que miente, hoy nos toca hablar de los que derraman sangre inocente. Cuando leí la historia del asesinato de Abel a manos de Caín, llamaron poderosamente mi atención las palabras que Dios le dijo a Caín. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Esto me hizo pensar que cada vez que una persona es asesinada, su sangre gime desde la tierra y Dios, que es el juez justo, escucha ese clamor y no tendrá por inocente al inicuo. Dice la Escritura: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, versículo 11. Nahum capítulo 1, versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Ezequiel 36:18 dice: Dios sentencia, y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Así pues, la furia de Dios será derramada contra aquellos que asesinan a inocentes. Ya en los 10 mandamientos, Dios había establecido: no matarás. Al hacerlo, está expresando su voluntad y su alta prioridad por la preservación de la vida, pues es inherente a su naturaleza. Por lo tanto, privar de la vida a un inocente es un atentado directamente contra Dios, pues es Él quien da el aliento de vida, y el ser humano es hecho a imagen de Dios. Pero Dios no solo dio el mandamiento, sino que estableció también la sentencia contra aquellos que incurrieran en este pecado. Génesis 9:6 dice: El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Con ello podemos darnos cuenta de la gravedad del pecado y de la manera en la que el Señor busca disuadir a su pueblo para que no incurra en esa transgresión. Ay de aquellos que derraman sangre inocente y creen que quedarán impunes de su pecado. Pues sepan que Dios mismo estará contra ustedes y cumplirá su justicia. Cuando medito en esto, me pongo a pensar en cuánta sangre inocente se ha derramado en la tierra. Por ejemplo, en las guerras. En un análisis histórico de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918 que fue, el periódico electrónico La Vanguardia publicó el 7 de noviembre de 2019: Todavía no se sabe con exactitud cuánta gente murió durante la guerra. Los datos oficiales hablan de unos 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos. Además, 6 millones murieron a consecuencia del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Si sumamos todo
nos da un total de 21 millones de personas. ¿Puede usted imaginarse esto? Por otra parte, en la Segunda Guerra Mundial, realizada de 1939 a 1945, de acuerdo con una tabla que publica Wikipedia, la cifra de muertos superó los 67 millones de personas. De estos, 47.120.000 fueron civiles y casi 20 millones de militares. Si sumamos los dos caídos de los grandes conflictos mundiales, tenemos la horrorosa cifra de más de 88 millones de muertos. Para darnos una idea, estamos hablando de las 3/4 partes de la población de nuestra República Mexicana o de toda la población de los estados de California, Texas, Florida y Puerto Rico en los Estados Unidos. El panorama se torna aún más horroroso si consideramos el número de abortos inducidos o intencionales. El pastor John MacArthur, en un sermón publicado en YouTube el 5 de noviembre de 2012, titulado El aborto y la campaña por la inmoralidad, afirmó que de 50 a 60 millones de bebés son abortados anualmente en el mundo. Esto quiere decir que cada minuto 7 bebés son abortados. Solo en Estados Unidos, la cifra anual es de 1,5 millones, y recalcó: cada tercer bebé concebido es asesinado en el vientre. Pero, ¿qué decir de la sangre derramada en nuestro propio país, México? Pues es pavoroso. En México, anualmente hay 1,026,000 bebés abortados, señala un estudio del Instituto Guttmacher del 2009. Por otra parte, desde 2006, el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, en México han muerto 250,000 personas, afirma el periodista independiente José Luis Pardo Beiras en un artículo publicado el 29 de octubre del 2019 en el periódico Washington Post y que puede ser encontrado en la página www.washingtonpost.com. El horror no para ahí. Las autoridades federales informaron que en México existen 3,024 fosas clandestinas. Esa cifra abarca desde finales del 2016 hasta el 14 de agosto de 2019. Los estados con mayor número de fosas son Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. Sobre el número de cuerpos, señalaron que se tienen datos sobre 4,974 cuerpos y que las entidades con las cifras más altas son Nuevo León, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua. Esta información surge de una nota publicada en aristeguinoticias.com el 30 de agosto del 2019. Estos datos solo muestran que el planeta está empapado de sangre y nuestro país no escapa a esta realidad. Lo más grave es que este derramamiento continúa día con día. La Biblia señala que la tierra se contamina y es amancillada cuando esa sangre inocente que se derramó no recibe justicia.
Números capítulo 35 versículos 33 dice: Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Los comentaristas bíblicos dicen: los asesinos no juzgados amancillan una nación. Cuando los asesinos no son traídos a la justicia, hay una mancha en la nación que solo el severo juicio de Dios puede limpiar. La tierra entera está amancillada. Tanto derramamiento de sangre inocente en el mundo no puede quedar impune. Por lo que tenemos que advertir con las Sagradas Escrituras que Dios está airado y que viene el día en el que la humanidad experimentará la gran ira del Señor. Escuchemos esta palabra profética. Ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Isaías capítulo 3 versículo 11 en la Nueva Biblia de las Américas. Isaías 13:9 dice: Miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. El profeta Jeremías dice: No se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. Jeremías 23, versículo 20. Los profetas, inspirados por Dios, describen ese día como cruel, con furia y ardiente ira que no terminará hasta que el Señor haya realizado todos los propósitos de su corazón, es decir, haber castigado severamente a los que derramaron sangre inocente a lo largo de los siglos. Así que, ay del crimen organizado en nuestro país y las mafias en todo el mundo. Ay de aquellos que derraman sangre por motivos ideológicos, étnicos y religiosos, y envían a sus ejércitos a destruir pueblos y naciones por sus ambiciones de dinero, poder y dominio mundial. Ay de ustedes, pues el Señor los juzgará con mano dura. Pero también debemos decir que estas advertencias de Dios son verdaderas y son hechas con amor, buscando que el inicuo, el impío, se arrepienta de corazón y se vuelva al Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, dice el Señor. Ezequiel 33:11, la nueva versión de las Américas. Y dice más adelante: Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Isaías 45:22. Así pues, dos caminos están puestos delante del ser humano: la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Amigo que me escuchas, te invito a reflexionar con toda seriedad en esta palabra. Si no has rendido tu vida a Cristo, urge que lo hagas. No te vaya a alcanzar la ira del Señor. Si ya lo hiciste, urge que levantes tu voz llamando a los pecadores al arrepentimiento. El Señor te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.